Ok, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jorge Fernando Sarmiento y junto con mi compañero Javier Esteban Tejedor Maestre les presentaremos hoy lo que son los transformadores. Además, hablaremos un poco de lo que son los TPS y los TCS. Ok, los transformadores son máquinas eléctricas estáticas capaces de alterar un sistema de corriente alterna y convertirlo en otro sistema de corriente alterna, variando lo que es su intensidad y su tensión. Los podemos encontrar principalmente de dos formas, como monofásicos o como trifásicos. Ahora, su principio de funcionamiento. Para los transformadores principalmente se componen por lo que es un devanario primario y un devanado secundario, además de un material ferromagnético. Al introducir una corriente por un conductor, alrededor de este conductor se produce un campo magnético. Al unir varios de estos conductores en varias vueltas o espiras, lo que hacemos es aumentar este campo magnético. Al trabajar con corriente alterna, este campo magnético va a ser variante en el tiempo. Al variar este campo, lo que ocasionamos es que en el devanado secundario se produzca una corriente y un voltaje. La idea del material ferromagnético es que todas estas líneas de campo producidas por el devanado primario sean aprovechadas para el devanado secundario. Podemos tener transformadores elevadores o reductores, dependiendo del número de espiras que hayan en cada uno de sus devanados. Si el devanado primario tiene el mismo número de espiras que el devanado secundario, lo que tenemos es un transformador aislante. Ahora, si el primario tiene más vueltas que el secundario, lo que tenemos es un transformador reductor. De forma que reducimos la tensión, pero aumentamos la corriente, ya que la potencia tiene que ser igual en la entrada que en la salida. Ahora, si el número de vueltas es mayor en el devanado secundario, tendremos un transformador elevador, de forma que aumentaremos el voltaje, pero reduciremos la corriente. Ejemplos de transformadores monofásicos. Tenemos lo que son los transformadores sumergibles, muy utilizados en la parte de sistemas de distribución subterráneos. Tenemos otros como son los transformadores de alimentación, muy utilizados en aparatos domésticos como los microondas. Otros como los de gran orientado tienen alta eficiencia. Esto se debe a que el material ferromagnético en su interior fue construido mediante ciertos procesos que permiten acomodar las cargas en su interior y ayuda a que sean más eficientes. En el caso de los de núcleo toroidal, se debe a la forma del núcleo donde han sido enrollados los devanados. Bueno, los transformadores trifásicos. Como tal, estos son la unión de tres transformadores monofásicos. En su exterior podemos ver los que son las boquillas de alta tensión, numeradas como H1, H2 y H3. Y en la parte frontal vemos lo que son las boquillas de baja tensión. Serían X1, X2, X0, X1, X2 y X3. Aparte podemos ver lo que sería todo el tanque como la parte externa que mantiene al transformador unido, y tenemos los tubos radiadores, los cuales van a ayudar a disipar el calor que se produce dentro del transformador. Dentro del transformador podemos observar son precisamente unas conexiones. Vemos los dos embobinados, tanto el primario como el secundario, y el núcleo ferromagnético. Al ser tres transformadores monofásicos, los podemos conectar de distintas formas, de tipo delta, y puede ser de delta a delta, o puede ser de delta a estrella, estrella a delta, o delta zigzag. En el caso de los transformadores trifásicos, también tenemos una variedad, como lo tenemos los transformadores aéreos, que son los que se ubican en postes, son de los más comunes, en este caso en Colombia. Tenemos los otros transformadores que serían los gabinetes o de piso, esos sí ya se encuentran
nivel del suelo. Y tenemos la parte de los sumergibles, en este caso también los podemos encontrar de forma trifásica y como comenté en el caso del monofásico son utilizados en la parte de sistemas de distribución subterráneo. Los transformadores son de gran importancia en lo que es la distribución de la energía eléctrica, pues las centrales eléctricas producen la energía, pero para su transmisión es necesario un transformador elevador, de forma que el voltaje que se produce en estas estaciones sea elevado, como su nombre lo indica. ¿Con qué fin? Con el de reducir pérdidas. Al aumentar su voltaje también reducimos la corriente, por lo tanto también los conductores que deben utilizarse van a ser más delgados, reduciendo costos. Pero ya cuando está en las zonas urbanas o donde se van a utilizar esta energía, es necesario también utilizar un transformador reductor, pues este va a permitir reducir ese voltaje y aumentar la corriente, y que esta energía ya pueda ser aplicable por los usuarios. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero Jorge, en este caso vamos a presentar lo que serían algunos fabricantes en Colombia y podemos ver la empresa Edelco y algunos ejemplos de algunos precios de los transformadores trifásicos. Continuamos con la empresa Intereléctrica, que también maneja transformadores trifásicos y monofásicos, y aquí podemos observar una tabla de diferentes precios. Ahora hablaremos de lo que sería el transformador de potencial TPS. Se define como un transformador de instrumento usado para la transformación de voltaje de un valor mayor a uno menor. Esto disminuye el voltaje a un límite seguro, el cual puede ser fácilmente medido por un dispositivo ordinario de bajo voltaje como un voltímetro. Este instrumento se encarga principalmente de disminuir el voltaje a valores que puedan ser manejados como un voltímetro, y teniendo en cuenta que hay dispositivos que necesitan cierto voltaje, y este instrumento se encargará de suministrarle el necesario. Ahora hablaremos de un transformador de intensidad TCS. El transformador de intensidad es una máquina eléctrica que tiene como objetivo transformar la energía en los valores adecuados para que puedan transportarse por los dispositivos sin complicaciones. En la industria, por lo general, la intensidad es de alto voltaje, por lo que es necesario llevarla a valores compatibles para otros equipos. También tiene las mismas características que el transformador de potencial, pero en este caso se encarga de disminuir lo que sería la intensidad, también para que pueda ser trabajada con instrumentos de medidas como un multímetro, y para que se le suministre el valor que necesita cada componente, cada máquina, etc. Y aquí podemos ver lo que serían algunas normativas para los transformadores en Colombia, en este caso del COTED, y tenemos la normativa técnica colombiana NTC 317, que tiene que ver con la electrónica, transformadores de potencia y distribución, al igual que la terminología. Tenemos la normativa técnica colombiana NTC 1358 y tiene que ver con el protocolo de pruebas para los transformadores. Y por último, la normativa técnica colombiana NTC 380, que habla sobre los transformadores eléctricos, ensayos eléctricos y generalidades. Bueno, y aquí tenemos la bibliografía donde se dio toda la información, y esto sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias.